Muy bienvenidos amigos televidentes. Esta es la segunda o tercera vez que entrevisto al abogado y escritor cochabambino Tomás Molina Céspedes. Él tiene una obra ya impresionante de investigación histórica. Deben ser 10, 15 libros. 24 libros. Se ha ocupado de Belzu, de García Mesa, de Marcelo Quiroga, de Paz Estensoro, de Lechín y Siles en un solo libro, en fin, de Únzaga, también del Che. Es una producción verdaderamente impresionante y que enriquece la historia contemporánea de Bolivia. Y ahora estamos con el tema del Chato Peredo, el último soldado del Che. Este libro se ha presentado ya en Cochabamba y en Santa Cruz. En las dos ciudades ha tenido una gran acogida del público, y en la de Santa Cruz estuvo el personaje del libro, Chato Peredo, que es un médico que ha derivado una especialidad curiosa que es la regresión. Pero vamos a ver ahora unas escenas de esa presentación y luego hablamos con Tomás Molina Céspedes. La publicación que hoy nos presenta Tomás Molina es un libro de lectura ágil, porque está basado fundamentalmente en distintas entrevistas que le hace al doctor Chato Peredo. La primera entrevista es del año 2012, ¿no? Y de ahí se sigue una secuencia de entrevistas hasta llegar a la última y séptima entrevista que se hace en el mes de mayo de este año, es decir, hace pocos meses atrás. En todas las entrevistas se saca información valiosa, ¿no es cierto?, de lo que fue la vida política intensa del doctor Chato Peredo. Pasajes como, por ejemplo, vinculados con la organización de la guerrilla de Teoponte, una serie de operativos que ellos organizan, ajusticiamientos, ¿no es cierto?, a personas que habían sido torturadores o represores crueles, como el señor o el coronel Quintanilla en Hamburgo, que muchos de ustedes deben conocer esa situación. El rol de Klaus Barbie, ¿cierto?, un agente del nazismo alemán que se refugió en Bolivia y que tuvo buena acogida. El secuestro de Rockefeller, o de un familiar, perdón, de Rockefeller en la Argentina, efectuado en coordinación con otros grupos guerrilleros que en la época habían, tanto en la Argentina, en Uruguay, en Chile, en nuestro país. Es decir, el libro desnuda una serie de situaciones que lo hacen realmente interesante, y vuelvo a reiterar, es una publicación de lectura ágil, dinámica, basada fundamentalmente en las respuestas que da el doctor Chato Peredo a las preguntas que le plantea Tomás Molina en las distintas entrevistas. También Tomás ingresa al fuero personal de Chato, ¿no es cierto?, o sea, descubrir qué hay más allá del político, del médico, del guerrillero, es decir, en su lado más humano o personal. La verdad que también ahí tiene, creo, una vida intensa. Me quedó claro que tiene 10 hijos, pero no me quedó claro cuántas parejas tuvo él, ¿no es cierto?, por esa vida azarosa que él tuvo, porque ahí también afloró, ¿no?, su lado internacionalista, por así decirlo. Lo debo revelar porque ustedes lo van a ver en el libro. Ahora, en la estructura ya de contenidos del libro, Tomás hace primero una introducción, una presentación que contextualiza un escenario mayor, que es el escenario de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, esa Guerra Fría, esa polarización mundial que había en la década de los 60, los 70, y que tuvo repercusiones intensas en nuestro país y en los países de la región, y que estuvo vinculada fundamentalmente con planes, ¿no es cierto?, de represión como el Plan Cóndor, pero también con respuestas, ¿no es cierto?, valientes a esos planes de represión, como fueron las juntas de coordinación, los movimientos guerrilleros, los movimientos juveniles que se rebelaron a esas situaciones. Entonces, es un momento de lucha intensa, una lucha sin pausa, sin concesiones, con mucho heroísmo, con mucha entrega de lo más importante que tiene la persona, ¿no es cierto?, su juventud, la vida, la familia, entre otras cosas. Hay una pregunta que, dentro del relato que hace el doctor Peredo frente a las preguntas
que le hace Tomás, que creo que de alguna manera me permitió entender mejor, ¿no es cierto?, el objetivo de esta publicación. En la página 116, me van a permitir, voy a hacer una lectura cortita. Le dice Tomás: tú eres el último de los Peredo, porque recordemos que el doctor Chato Peredo ha tenido dos hermanos que han muerto, uno en la guerrilla, Coco Peredo, y otro saliendo de la guerrilla, que fue Inti, ¿no?, el año 1969, como resultado cabalmente de un operativo de la policía, de los organismos de inteligencia, que rodean el lugar donde él estaba refugiado, no obstante que él solitario ofrece resistencia, pero también es victimado. Entonces, él le dice: tú eres el último de los Peredo, todo lo que me dijiste es importante para conocer la historia de aquella época de violencia que viviste y que quería la compartas con nuestro pueblo. La respuesta de Chato es la siguiente: gracias a vos por la entrevista, por permitirme estas reminiscencias. Tú tienes la habilidad de escribir y tus letras siempre llegarán a mucha gente, así conocerán mi versión. Que a estas alturas de mi vida están despojadas de todo intento de desfigurar los hechos, porque lo que busco y ansío es que la verdad de los hechos sea un legado histórico para la reflexión y acción de nuestro pueblo. Tu sangre era un poema y abrazó su corazón y fue formando con... El título de la obra con que Tomás ha subtitulado su libro dice: Chato Peredo, el último soldado del Che. ¿Es una premonición? ¿Es que de verdad terminaron la utopía? Y fíjense ustedes un detalle que yo, cuando estaba hablando, Daniel, estaba mirando al auditorio. ¿Y los jóvenes dónde están? Observen ustedes, miren a su alrededor, por favor. Miremos nuestra circunstancia. No hay más que 1, 2, 3, 4 jóvenes. Hemos cambiado los valores. El joven se preocupa más por su musculatura, por ir al gimnasio o por ir al karaoke. Ya no hay la discusión de los jóvenes en el tema de cuál debe ser el camino por el que tiene que recorrer nuestro pueblo. Y este título con el que Tomás lo califica a Chato es una premonición. Es el hecho de que ya terminó la utopía, ha concluido. ¿Cuáles son las circunstancias del hombre actual, del joven actual? Yo tuve la experiencia de vivir como muchos, como Daniel y muchos otros que están aquí, de vivir en la universidad y de conducirla a la Universidad Gabriel René Moreno. Yo creo que fuimos uno de los últimos hombres que la conducimos a la universidad por la ruta que debería ser, que le dimos contenido social a nuestras luchas, que le dábamos mensaje a nuestros estudiantes y que vibraban las universidades de Santa Cruz, las aulas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno con una propuesta de cambio. La pregunta que surge es: ¿será que la democracia nos ha hecho daño? ¿Será que la democracia nos arrebató y nos robó la utopía? ¿Ya nadie piensa en que un mundo mejor es posible? ¿Estamos interesados en otras cosas? Yo creo que el mérito que hace Tomás al esforzarse y al reproducir la entrevista de un hombre que puso en juego su vida, su libertad, su familia, por cumplir sus ideas. Y este texto, queridos amigos, que para nosotros nos es familiar, todo lo que decía y lo que relata Chato y que la ha sintetizado Daniel, creo que le he dejado muy poco al comentario del autor. Entonces, nosotros lo entendemos, porque esto es parte de la circunstancia. Fue parte de lo que nosotros vivimos, desde otro ángulo. Yo no fui guerrillero. Cuando mis amigos marcharon y fueron captados para la lucha, yo tengo un compañero de curso que murió en la guerrilla.
Horacio Rueda era mi compañero, del tercer año de la Facultad de Derecho marchó a la guerrilla. Tengo amigos queridos que siendo muy niño nosotros le hablábamos de política, que es Chongo Bush, con su hermano mayor, Oscar, que de revolucionario no le quedó nada, por favor. Hoy es un recuerdo el de Chongo, pero convivimos con ellos. Esa es nuestra generación que tomó un camino. Tengo compañeros como Carlos de Miguel, como mi amigo Edgar Peña Gutiérrez, que tomaron posición, que fueron capaces de una militancia arriesgada. Hay que rendirle homenaje. Yo no acepté. Yo discutí con mis compañeros que me querían captar y les manifesté de que yo era partidario de la lucha democrática. Yo creía en la voluntad y en las masas que la podíamos conducir. Yo tenía y recordaba la presencia del MNR con su revolución y el gran esfuerzo que hizo el pueblo de Bolivia para lograr adelante una revolución. Y de cómo fue derrotada. La historia, de alguna manera, nos ha dado la razón. Y de manera electoral, hoy, durante 10 años, los últimos 10 años, gobierna el país un presidente indígena que era impensable en la década del 60, del 70 o del 80. Era impensable. Querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, con el sol de tu bravura, que puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Todos saben, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel crecimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, entrañable transparencia de
Este libro es evidentemente un homenaje del cual me siento profundamente agradecido y honrado, porque no es casual que se haya escrito eso, pero es una distinción especialísima para mí el que hayan escrito algo de mis memorias. Habría que hablar mucho, es decir, frente a las circunstancias que vivimos, como decía Jerjes, nosotros somos también nuestras circunstancias. Podríamos hablar y seguir en la tarea de enmendar los errores, porque estamos viviendo un proceso revolucionario y nos preocupa enormemente que este proceso esté amenazado permanentemente por la derecha, a través de la infiltración, a través de actos desesperados, pero no es ni el escenario ni el momento adecuado de una discusión de esa naturaleza. Lo único que podríamos decir es que este proceso que estamos viviendo es un proceso porque gracias a la entrega de una generación se abrió el camino. Y ya no era la discusión, o las urnas o la democracia, o las armas o la democracia, porque sin las armas no hubiéramos construido esta democracia. Y es posible que también tengamos que otra vez empuñar las armas porque hay amenazas para este proceso que surgió apabullantemente de las urnas. Hay mucha juventud también aquí, y eso es destacable. Veo muchas canas, pero también veo muchas ganas. Y esa juventud es la que tiene muchas ganas. Si han venido hoy dejando otros actos como las fiestas, la farándula o las retretas en la plaza, es porque les mueve un espíritu. Eso que el Che decía, el hombre nuevo. Hay rasgos de esa naturaleza en bastante profusión, diría yo, no solamente aquí en Santa Cruz, sino en toda Bolivia. Lo que pasa es que en la construcción de esa estructura del hombre nuevo hay que luchar con otras armas que antes no existían. Hasta un papa, el papa actual, recrimina al capitalismo. Ya voy a resultar más papista que el papa. Porque hay un nuevo Dios que es el consumismo. Y luchar contra una cultura del consumismo que sale todos los días en todos los periódicos, en todas las revistas, en toda la publicidad y propaganda, es mucho más duro, diría yo, que agarrar las armas. Es terriblemente duro, porque destruir una construcción con los ladrillos del capitalismo, con el espíritu del capitalismo, es mucho más difícil que tumbar a un gobierno con las armas. Evidentemente, la tarea que tienen ustedes los jóvenes, los que están presentes, que yo contaba hace un momento, por lo menos llegué a 58 jóvenes y no vi los que están detrás. ¿Ah? Los que están en el fondo, los que son chatos como yo. Entonces quiere decir que hay un compromiso en esa juventud. Y estamos viendo aquí esa juventud que agarra una bandera, la bandera del
Ejército de Liberación Nacional que fundó el Che el 23 de marzo del 67. Día del Mar, él no lo sabía, fue el primer combate de Ñancahuazú. Y aquí está el ELN en su bandera. Es la presencia del Che y el entusiasmo de Nenita. Presente también aquí, un saludo grande. Creo que esta juventud tiene tareas más importantes y más graves que nosotros cuando nos reuníamos en la clandestinidad, a veces en un subterráneo, a veces cuando no teníamos un local en la calle misma, arriesgando la vida en ese momento, porque no solamente mataban al que estaba en la guerrilla, mataban también al que pensaba de otra manera. El riesgo era para todos. Y eso ha recogido muy bien Tomás con la entrevista que hemos tenido. Esa pequeña discrepancia con mi amigo Herges, como otras veces hemos discrepado ahora también, y eso es la masa con la que se construye la nueva generación, la generación que tiene una gran tarea de desarrollar el proceso que estamos viviendo, de no dejarlo caer, de empujarlo hacia adelante, de sacudirlo, de purificarlo. Es una tarea muy grande y de mucha responsabilidad. Por eso agradezco la presencia, en primer lugar, de los jóvenes acá, que son la mitad por lo menos, pero también evidentemente la presencia de los de mi generación y los de un poco menos que de mi generación, pero que tuvimos todos en su momento, en sus circunstancias, un papel que jugar. Agradezco a todos los presentes y nada más. Muchas gracias. Tú empiezas tu libro con una cita interesantísima y muy impresionante de Oriana Fallaci, a la que yo conocí. Ya te contaré en qué circunstancias aquí en Bolivia. ¿Y qué es lo que dice la famosa periodista italiana? Oriana Fallaci, una de las más renombradas periodistas de la historia, no solamente de nuestra época, sino de la historia, una mujer que se ha caracterizado por hacer entrevistas a los grandes del poder. Esta mujer entrevistó a Mao Zedong, Exacto. Entrevistó a Deng Xiaoping, a Brezhnev, a Nixon, a Golda Meir, a Yasser Arafat, al Shah de Irán. También tiene una grandiosa entrevista a William Colby, que era jefe de la CIA, ¿no? Entonces, esta mujer que se ha caracterizado por entrevistar a los grandes de la historia, ¿no? Y además entrevistas que han sido publicadas en todos los idiomas. Resulta que en uno de sus libros cuenta que ella vino a Bolivia y yo quedé intrigado, ¿no? ¿Quién le pudo de Bolivia llamarle la atención? Y resulta que había venido a salvar la vida de Chato Peredo. Ella cuenta que estando en Milán se enteró que Chato Peredo estaba rodeado en los bosques de Lilimani, listo para caer y ser fusilado. Entonces inmediatamente ella se vino a Bolivia y pidió entrar a Teoponte y no le permitieron. Entonces esta mujer, estando en La Paz, hizo la casualidad que se produjo el golpe contra Obando, cayó Obando y subió Juan José Torres con el apoyo de la Fuerza Aérea, pero también de la Central Obrera Boliviana y de los universitarios. Entonces ella pidió audiencia con el presidente Juan José Torres y Juan José Torres le concedió la entrevista y esta mujer le dijo: presidente, ya han matado a 2 Peredos, no es posible que maten a un tercer Peredo, yo le imploro por la vida de este guerrillero, perdónele la vida.
y justamente esos días Chato Peredo había sido detenido en Tipuani. Entonces Oriana Fallaci dice, no, hablando imaginariamente, dice, yo, Chato, te salvé la vida. Le imploré a Torres, que era un buen hombre, que te perdonara la vida, y él sí te perdonó. Entonces, de alguna manera, esta mujer evitó una muerte más en Teoponte, porque recordarás, estimado Mariano, Sí. que de los 67 muchachos que entraron a Teoponte, ninguno de ellos tenía más de 30 años. Así es. Fueron muertos y fusilados 61. Solamente sobrevivieron 6, y uno de los sobrevivientes fue Chato Peredo. Aquí en el libro contamos en qué circunstancias él fue detenido, porque él estaba prácticamente muriendo de inanición, fue rescatado por unos mineros de Tipuani, y cuando recibía suero en la casa de un doctor Iglesias, es cuando el ejército rodeó sobre la casa y lo tomó preso. Una parte de los militares todavía cumplían la orden de Obando, que dijo, ¿no?, sin heridos ni prisioneros. Esa es la orden que dio el general Obando, había que matarlos a todos. Prueba de ello es que de esa guerrilla no hay un solo herido ni un solo prisionero, toditos fueron muertos. Entonces, una parte de la patrulla que capturó a Chato Peredo y a su compañero, ¿no?, todavía estaban influidos por la orden de Obando, pero otra parte estaban influidos por la orden que había dado Juan José Torres, el nuevo presidente, de respetar la vida de los prisioneros. A ello se debe que yo menciono a esta notable periodista y transcribo la parte que ella se refiere al Chato Peredo. Bueno, yo voy a ser de abogado del diablo porque yo fui ministro de Obando y llegó Oriana en esa época. Entonces le avisaron que había un periodista, que era yo, que estaba el ministro de Educación, me buscó y yo le conseguí una entrevista con Obando. Ella quería ver a Regis Debray y fue en una avioneta del ejército, lo vio, tuvo una conversación con él y se volvió a La Paz. Y estaba también, fue bien impresionada por el general Obando. Ahora, esa orden que tú dices posiblemente la dio el alto mando. No quiero pensar que él personalmente lo hubiera hecho. Como también complicaron a Torres con la muerte del Che, porque era parte del alto mando, ¿no? Sí. Bueno, pero volvamos a tu libro. ¿Cómo escoges tú los personajes históricos? ¿Qué te llama la atención en general? Y en este caso particular, ¿cómo se llama el Chato? Osvaldo Peredo Leigue. Sí. Mira, a mí siempre me han llamado la atención aquellos hombres que han luchado por su ideal, que nunca han claudicado, que no han arriado sus banderas, que, equivocados o no, han puesto como aval su propia vida para luchar por su ideal. Esos hombres para mí son valiosos. Y si tú revisas el catálogo de mis libros que está en la contratapa, verás que yo he dedicado, por ejemplo, un libro a Óscar Únzaga de la Vega, otro idealista, claro, ¿no?, que murió por sus ideales, equivocado o no, pero murió por sus ideales. También le dediqué un libro a Marcelo Quiroga Santa Cruz, a quien también considero yo un hombre correcto, un hombre sano, un hombre que luchó por un ideal superior. También le he dedicado un libro a Che Guevara, ¿no?, que es otro idealista. Le he dedicado un libro a Belsu, ¿no?, que también fue muerto por el poder. Entonces verás que a mí me ha llamado la atención esta gente que lucha por principios, lucha por ideales, algo que se ha perdido este momento en nuestro país. En nuestro país, este momento, en mi concepto, los partidos políticos se han convertido en agencias de empleo. Ya no hay ese idealismo del pasado. Por eso es que yo le he dedicado este libro al Chato Peredo, para rescatar algo de esta subida, de entrega al país. Mira, yo, por ejemplo, puedo mencionar su actuación durante el llamado golpe cívico prefectural en Santa Cruz del 2008,
cuando ni siquiera el presidente tenía pisada a la plaza principal de Santa Cruz, le prohibieron. Y el único que dio la cara, porque era el único concejal, el único funcionario del MAS en Santa Cruz, era Chato Peredo. Y en esas circunstancias dramáticas, ¿no?, cuando todos estaban contra este gobierno, intentaron matarlo 7 veces. Tiraron una granada a su casa y casi matan a una de sus hijas. Tocaron las campanas de la iglesia para colgarlo. Una turba vino a su casa para asaltar. Y en esas circunstancias dramáticas, él recibió una llamada a su celular y era Evo Morales, que le dijo: hay informaciones de inteligencia que van a asaltar tu casa y te van a matar, escapa. Y bueno, ahí yo cuento los detalles, como él dice: yo soy Camba y conozco la idiosincrasia del Camba. Si tú escapas, te persiguen y te matan. Entonces decidí enfrentarlos y así logré parar aquel ataque a mi domicilio, dice, ¿no? Entonces, mira, este hombre en algún momento, este hombre ha defendido la unidad del país. Y lo raro es que después de que se ha consolidado este proceso en Santa Cruz, lo han hecho a un lado, ¿no? Ya nadie más ha escuchado hablar de él. Y algo que me llamó la atención de este hombre es que pasada aquella tormenta política del 2008, él había escrito unos versos que él le puso el nombre de trovas, ¿no? Y permíteme leer uno de los versos que está en la contratapa del libro, ¿no? Y dice así: soy Camba, soy boliviano, también soy americano, pero quiero confesar ante todo que soy humano. Por eso soy socialista y por tanto guevarista. Y si de gustos hablamos, me gusta ser boliviano. Escuchar de un Camba esto es notable, ¿verdad? Es interesante. Para su tierra una flor, y marchó hacia el sacrificio a quemarla junto al sol. Ahora veamos el tipo de guerrilla que él no organizó, pero resultó a la cabeza y que terminó pues en esa masacre que tú dices. Esos muchachos no estaban preparados para la lucha de la selva, tenían unas armas de toda clase, ninguna como el famoso fusil de Fidel, de alta precisión. Eran carabinas, revólveres. Después la parte de aprovisionamiento fue totalmente descuidada. Néstor Paz, el hermano de Jaime, murió de hambre. Chato Peredo dicen que ordenó el fusilamiento de un muchacho que se robó una lata de sardinas. En fin, ¿él qué opina a esta distancia del tiempo de Teoponte? Es que eran otros tiempos, Mariano, eran tiempos de revolución. No te olvides que, por ejemplo, el año 68, la juventud francesa se levantó en eso que se llamó el Mayo francés, ¿no? Sí. Hizo tambalear el gobierno de Gaulle. Ese mismo año se levantó la juventud en México y en todo el mundo. Voy a explicar a los televidentes que estamos grabando en el Prado y que esta es la música de petardos que oímos casi todos los días, no diré del año, pero de buena parte del año, de los marchistas, o de los que bloquean, o de los que reclaman una cosa. Pero vamos a continuar. Sí. Entonces, yo decía que aquellos años la juventud, sobre todo latinoamericana, fue fuertemente impactada por la guerrilla del Che Guevara, sobre todo aquí en Bolivia, cuando incluso los muchachos que abrazaban las ideas cristianas, que militaban en el Partido Demócrata Cristiano, masivamente se fueron a la guerrilla. A la muerte del Che Guevara sobrevivió Inti Peredo. Sí. Y él poco a poco empezó a reorganizar la guerrilla, la lucha armada en Bolivia. Pero
Inicialmente el gobierno descubrió una casa de seguridad del ELN en Cochabamba y mataron a una era el yerno de Jesús Rodara. Sí, y mataron a una muchacha llamada Rita Valdivia Rivera, cuyo seudónimo de guerra era Maya. Allá ya se descubrió que la guerrilla se estaba reorganizando. Entonces, todos los servicios de seguridad del Estado empezaron a andar detrás de Inti, ¿no? Y exactamente 2 meses después, un 9 de septiembre del año 1969, allanaron un domicilio en la calle Santa Cruz, aquí en la ciudad de La Paz, y allá lo mataron a Inti Peredo, ¿no? Entonces, con esto quedaba pues frustrada, descabezada la guerrilla, ¿no? Todos los muchachos que habían llegado de otros países para incorporarse empezaron a irse pensando que esto ya terminó para siempre. Y fue Chato Peredo quien tomó las banderas del ELN, tomó el fusil de su hermano y él organizó la guerrilla de Teoponte. Es verdad lo que tú me dices. Por cierto, Cuba ya no se inmiscuyó. Ya no se inmiscuyó, incluso ellos tuvieron que hacer aquí un atraco Sí. a la cervecería para recaudar fondos. Después hicieron otro atraco a Ferrari Gessi, ¿no? Pero resulta que la emoción era tan grande de la juventud de aquella época, de cambiar la situación del país, de continuar la lucha armada, que se metieron a la guerrilla de Teoponte, muchachos que jamás en la vida habían empuñado un fusil, que no habían hecho el servicio militar, en fin. Fueron 68 muchachos que se metieron a Teoponte y pues allá fueron masacrados porque tuvieron que enfrentarse a tropas especializadas que habían luchado contra el Che Guevara y que habían sido instruidas por instructores americanos, en fin, ya eran gente con experiencia. Además de que había la orden de fusilarlos, ¿no? Entonces, por el avión botaban unos volantes invitando a los prisioneros a rendirse, pero una vez que se rendían los fusilaban, ¿no? De esa manera, por ejemplo, uno de los muertos, uno de los fusilados fue Benco Cruz, ese cantautor famoso, ¿no? Y bueno, yo pienso que fue el idealismo, la pasión de aquellos años que llevó a esa juventud a sacrificarse. Además eran años muy caóticos, Mariano. Quiero recordarte un hecho, ¿no? En un día tuvimos 6 presidentes. Eso ocurrió el 6 de octubre, el 6 de octubre del año 1970, ¿no? Cuando cayó Obando. Y pues el caos era total y consiguientemente la pobreza también total, porque el caos conlleva pues la pobreza. Nadie invierte en un país que cambia de presidentes cada año, ¿no? Entonces el lector en el libro va a poder encontrar muchísimas revelaciones. Por primera vez, por ejemplo, contamos la historia de la ejecución del cónsul boliviano en Hamburgo, del coronel Roberto Toto Quintanilla, porque fue una boliviana alemana la que fue hasta Hamburgo, una militante del ELN, y lo eliminó. Y luego no se supo jamás los entretelones, quién había organizado, quién había dado la logística, quién había proporcionado las armas en Hamburgo, quién le había hecho escapar. Después del atentado, ¿dónde fue Mónica Herr? Es decir, todo estaba en la nebulosa de la historia, pero ahora el lector se va a enterar en detalle, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Quién organizó aquel atentado? ¿Dónde se organizó? ¿Dónde escapó Mónica y por qué no la pudieron capturar? Y finalmente también se cuenta la muerte de ella. La muerte de ella aquí en La Paz, cuando ya estaba en el gobierno el general Panzer. Y fue un momento sumamente dramático porque la plana mayor del ELN, ¿no?, había caído atrapada en La Paz luego del golpe de Panzer, no pudo escapar. Las fronteras estaban totalmente vigiladas y ellos tuvieron que refugiarse en las minas, pero eran los más buscados, en especial Chato Peredo era el hombre más buscado en Bolivia. Y cuando ellos planificaron salir por la montaña,
¿no? A pie por el Sajama. Había un guía que prometió llevarlos a escapar a Chile. Ellos se preparaban para salir de Bolivia y resulta que faltando 2 días para esa salida aparece Mónica Erloquín. La sorpresa de Chato fue grande. Dijo, pero ¿a qué has entrado si nosotros estamos queriendo salir? Entonces esos detalles van a conocer en el libro, y cómo le siguieron y cómo la mataron. Después de esta entrevista voy a ir al cementerio general porque estoy escribiendo otro libro, ¿no? Es este libro que titula Cita mortal en Hamburgo, ¿no? Sé que hay una lápida en el cementerio alemán aquí en La Paz donde está el nombre de Mónica Erloquín. Quiero ver si esto es verdad y tomar unas fotos para incluir en el libro. Sí. Y Eso también, es en Miraflores. sí, y también voy a ir a la casa donde murió Inti, que dice que es en la calle, Santa Cruz, entre Irupana y no sé, tengo la dirección, no conozco ese lugar, pero voy a ir para darle fuerza al libro, ¿no? Porque es un libro de investigación. Y hay tantas cosas, mira, estamos hablando de estas revelaciones históricas, el caso de la ejecución del cónsul en Hamburgo. Hay otra revelación que yo no conocía, ¿no? En aquella época las dictaduras militares de Sudamérica formaron el Plan Cóndor, sí, para reprimir con mayor eficacia a la guerrilla de Latinoamérica. Sí. Lo que no conocía es que los guerrilleros también a su vez habían formado algo parecido al Plan Cóndor que se llamaba la Junta Revolucionaria de Coordinación Internacional, ¿no? Se unieron los Tupamaros de Uruguay, se unieron los del Ejército Revolucionario del Pueblo de la Argentina, que estaba a cargo de Santucho, ¿no? Del MIR de Chile y el ELN de Bolivia, ¿no? Entonces ellos, para recaudar fondos, habían realizado espectaculares asaltos, atracos, ¿no? Habían secuestrado al yerno de Rockefeller en la Argentina, y parte del rescate que cobraron sirvió para financiar Teoponte. En fin, van a leer muchísimos otros detalles. Ahora, dime una cosa que me interesa en el lado humano. ¿Qué le sucede a Osvaldo Peredo después de Teoponte? Se va a Chile, se queda exiliado allá. ¿Cuándo vuelve a Bolivia? Juan José Torres lo exilia a Chile y vuelve cuando Juan José Torres estaba por caer, ¿no? Había una serie de rumores de que Banzer y otros estaban preparando un golpe contra Juan José Torres. Entonces él decide entrar a Bolivia con su gente y darle un apoyo armado a Juan José Torres. Él cuenta que a su llegada a La Paz, clandestinamente una noche se reunió con Juan José Torres en el Palacio Quemado, ¿no? Y él dice, me sorprendió que Juan José Torres estaba absolutamente seguro del apoyo de sus camaradas. Él descartaba caer, pensó que todo el ejército lo apoyaba, pero no fue así, ¿no? Seguramente como siempre ocurre en nuestra historia, no te olvides que hasta el último minuto el general Obando le daba su apoyo al doctor Paz Estensor, siendo así que él era la cabeza del golpe, ¿no? Algo similar ha debido ocurrir, pero lo cierto es que Chato Peredo entró aquella vez, defendió a ese gobierno, se quedó, después tuvo que escapar por la cordillera. Es una vida que vale la pena conocer. Vivió indocumentado. Él estuvo preso en el Panóptico. Estuvo preso, intentaron matarlo varias veces, ofrecieron recompensa por su vida. Cuando supieron que estaba en Bolivia, ofrecieron una recompensa por su vida y muchos policías empezaron a buscarlo porque la recompensa era bastante elevada. Y no faltó pues un sabueso de fino olfato que dijo, Chato Peredo es beniano, debe estar en el Beni. Y a la manera de esos antiguos buscadores de delincuentes de las películas del oeste, se armó, fue al Beni y empezó a averiguar dónde era la finca de los Peredo, de los parientes de Peredo. Y así que un día de esos, cuando el hombre armado entró a la finca, se encontró cara a cara con Chato Peredo. El desenlace de aquello lo van a leer en el libro.
Ya. Luego salió escapando, fue Sí. a Portachuelo y allá pues recibió la bendición de la diosa Venus. Se enamoró de una muchacha joven de Portachuelo. Él tenía una identidad falsa porque estuvo 20 años sin documentación. Se conocieron, dice, un martes y se casaron un sábado, solo que se casó con otro nombre. Pero como son las cosas de la vida, ese matrimonio parece que sigue durando, así que hay veces que es mejor. No, ya he visto en las fotos que hay varios hijos. Hay varios ¿no? hijos, sí. Varios hijos. Este hombre se ha radicado. Pero tú dices que ha sido injustamente olvidado por el régimen actual. ¿O qué ha pasado? ¿O hay diferencias ideológicas? No, es una opinión mía, muy Sí. personal. Es que ocurre que después del golpe cívico prefectural, Chato Peredo se pierde del escenario político. Nadie más habla de él, nadie más. No es candidato a diputado, a ¿En qué senador. momento se gradúa de médico? Él se gradúa de médico exactamente el año en el que muere Che Guevara, el año 67. Él se gradúa de médico y viene a Bolivia. Llega allá la universidad termina en junio, él llegó en julio, pero no pudo contactarse. ¿En qué universidad? En la Lumumba él estudió. En la Lumumba. En la Lumumba, sí. De Rusia, de Moscú. Rusia, sí. Y bueno, dice que aquí no encontró a nadie porque la mayor parte estaban en Ñancahuazú, Sí. en fin, y tuvo que volver a irse, ¿no? Todo eso está en el libro. Todo está en el Y libro. este libro, pues nuestros amigos de La Paz van a poder encontrar en Pero, la librería no. Temis, que Temis. está Temis, a media cuadra de la plaza principal en la calle Vallivian. Ya. Bueno, Pero no lo vas a presentar en La Paz. no, yo me voy ya pronto, pero pienso que esta es la mejor presentación. No, indudablemente, porque te ven miles de personas en todo el país. ¿Qué opinas tú de esta especialidad que ha tomado, o no sabes nada de ella, como es mi caso, de la regresión? Porque él es un famoso médico gracias a este método de curación. Mira, y yo le pregunté esto a Osvaldo, y tenía que preguntarle, porque él se define como un comunista. Me dice, yo... O sea, un materialista. Claro, me dice, yo voy a morir comunista, me ha dicho, ¿no? Entonces en algún momento le dije, no hay una contradicción entre tu posición ideológica y el trabajo que realizas de regresión. Y él me explicó que no, pero me explicó desde el punto de vista marxista, y todo eso está en un capítulo del libro que titula Las regresiones del doctor Chato Peredo. Incluso yo transcribo algunos relatos de ese su libro, porque él ha publicado un libro cuya portada está aquí, ¿no? Donde él explica, ¿no?, su punto de vista de que las regresiones tienen su relación con la ciencia, ¿no?, material, y que no hay contradicción alguna entre... Explicaremos a los televidentes que no estén en el secreto de este método, que el médico, no sé si es algo serio, probado, científico, en las reuniones que hace con sus pacientes, logra que ellos recuerden otras vidas. Sí, mira, Otras vidas que habrían vivido. yo le dedico este capítulo, ¿no? Está la portada de su libro, porque él ha escrito un libro con sus experiencias, ¿no? Y el libro titula El camino a casa, ¿no? El camino a casa. Sí, y dice experiencias con la terapia de las regresiones, Ya. ¿no? Y cuenta casos interesantes, ¿no? Tú me has hablado de los libros de gentes que han muerto por sus ideales, pero también tienes algunos villanos, ¿no? Sí, sí, O claro. a los que consideras villanos. Por ejemplo, aquí hay un libro tuyo de hace unos años que es El Triángulo Letal. ¿Por qué los has puesto juntos a Banzer, Lechín y Paz Extensor? Es que yo en este libro trato de mostrar la cara oculta de estos líderes, ¿no?, que la gente no conoce, porque estos se han encargado de ensalzar sus nombres. Los nombres de Paz Extensor, los nombres de Lechín, los nombres de Banzer,
están en las plazas, en las calles, en las escuelas, en las medallas, en los timbres de correo, ¿no? Pero ¿quiénes realmente fueron ellos, ¿no? Yo analizo la cara oculta, la otra historia de esta gente, y permíteme hacerte un breve resumen, ¿no? Al doctor Paz Estenssoro se le llama el estadista del siglo, y sin embargo el estadista del siglo no ha escrito ni un libro. Era un hombre que tenía una pereza mental total. Lo único que se encuentra del doctor Paz en algún lugar, en alguna librería, son sus discursos. Pero el doctor Guevara Arce dice, él en sus memorias, el doctor Guevara Arce, que era una comisión del MNR la que les redactaba sus discursos, ¿no? ¿Cómo puede un hombre que ha sido 4 veces presidente de Bolivia no legarle a las generaciones futuras por lo menos su autobiografía para que los jóvenes le conozcan? Porque él ha sido 4 veces presidente de Bolivia, ¿no? Entonces, mira, Paz Estenssoro. Sí. Tienes también a García Mesa, ¿no? Sí, 2 palabritas, sí, yo tengo mucho que decir, pero 2 palabras. Sí. Lechín, por ejemplo, ¿no? Líder obrero, por más de 40 años, líder máximo de los mineros de Bolivia y de la Central Obrera, ¿no? Sin embargo, Lechín, yo compruebo, jamás trabajó. Ha sido dirigente de los trabajadores. ¿En las minas? Nunca. Una vez jugó fútbol. Claro, pero ya no es trabajar, ¿no? Sí. Incluso él cuenta en sus memorias cómo llegó a las minas, como futbolista, en fin, ¿no? Se imaginan líder obrero y nunca trabajó el compañero Lechín. Y la prueba de eso está en esto, ¿no? El compañero Lechín, que siempre ha vivido bien, ha muerto a los 92 años. Ningún minero boliviano que ha trabajado interior minas muere, pues vive hasta los 92 años. Mueren antes por la silicosis. Y en cuanto al general Banzer, ¿no? Sí. ¿Qué le vas a decir? Al general Banzer, se agravaron los males que siempre tuvo Bolivia, se agravó la corrupción, se agravó el narcotráfico, se agravó el nepotismo, se agravó el endeudamiento externo. Fue un desastre. La prueba de ello es que cuando los 3 murieron, casi simultáneamente, el 2000-2001, cuando murieron, Bolivia era el segundo país en el mundo en corrupción y uno de los más pobres del planeta. Pero no creo que hayamos bajado. No, la situación es incomparable en la actualidad, esa es mi opinión, ¿no? Pero lo cierto es que en este libro los lectores van a ver la otra cara de la medalla de estos 3 líderes históricos y que vale la pena conocer, porque cuando solamente escuchas las loas que les han escrito, porque muchos han escrito, ¿no?, a favor de ellos, pero por dinero, no ha sido una investigación sana. Acabo de ver en una de las librerías, alguien le ha dedicado un libro a un famoso empresario que está actualmente de moda, ¿no?, presentándolo como a un segundo Patiño, pero estoy seguro que no ha sido una investigación honrada, ¿no? El coronel Luis Arce Gómez, que fue ministro del Interior en el gobierno del general Luis García Mesa, actualmente se encuentra preso en la cárcel de Chonchocoro, a la que ha sido trasladado después de haber cumplido una larga condena en los Estados Unidos. Hay muchos periodistas, camarógrafos, escritores, historiadores que han buscado una entrevista con este hombre, ¿no? Han venido de Italia, de Estados Unidos, y él nunca ha querido tener ninguna entrevista, porque según él los periodistas lo odian, en fin. Yo intenté 2 veces entrevistarlo, justamente para escribir un libro parecido al que he escrito sobre García Mesa, y fracasé 2 veces, pero no me di por vencido, volví una tercera vez, y se unieron una serie de circunstancias sumamente favorables, ¿no?, sumamente favorables, que yo lo cuento en el libro, y logré entrevistarlo, ¿no? Y no fue la única entrevista. Después yo, en el transcurso de 1 año y medio, volví 8 veces a Chonchocoro y mantuve largas conversaciones grabadas con él, que ahora se reflejan en este libro que voy a presentar próximamente y que titula
con el testamento bajo el brazo. Que es una de las frases que usó, Claro. ¿no?, cuando estaba de ministro de gobierno. Pero vale la pena conocer los entretelones, es una verdadera pintura de toda aquella época, ¿no? Muy bien, Tomás, felicidades. Espero que sigas produciendo libros tan interesantes como los que ya has publicado. Gracias a ustedes, gracias.